Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy, en la clase anterior les hablé acerca del conjunto completo de estados financieros y les dije que estaban compuestos por 5 estados financieros básicos: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. También hablamos que en nuestro país las normas, las BENNIF, están compuestas por BENNIF para grandes empresas, las cuales están constituidas por las NIF para grandes empresas y los boletines de aplicación BA-BENNIF, que han sido desarrollados a lo largo de los años por el Colegio de Contadores Públicos. Y también las BENNIF para pequeñas y medianas empresas, constituidas por la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, y adicionalmente están compuestas por los boletines de aplicación también. Entonces tenemos ese conjunto de normas a través de las cuales o que se utilizan para el desarrollo de los estados financieros. En esta clase, en este video que les voy a dejar, vamos a hablar acerca de lo que es la definición de pequeñas y medianas entidades y por qué existe una norma internacional de información financiera específica para estas entidades. Una pequeña y mediana empresa, de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, es una empresa que no tiene obligación pública de rendir cuentas y que además publica sus estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. Y son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio. Es decir, yo puedo ser el dueño de la empresa, más no su administrador. Puedo contratar a alguien para que administre, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia, que pueden ser, por ejemplo, las entidades financieras. Y en el párrafo 1.3, define lo que es, o define cuando una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. Y dice que una entidad tiene esta obligación si sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público. Un mercado público, muchachos, es una bolsa de valores que puede ser nacional o extranjera. Entonces escuchamos, por ejemplo, cuando una empresa como Amazon vende sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En este caso, esta empresa tiene obligación pública de rendir cuentas, o sea, no va a elaborar sus estados financieros solo para que lo vean usuarios externos como sus dueños, como sus acreedores o como las agencias de calificación crediticia, sino que existe en el mundo gente interesada en conocer la información financiera de Amazon, porque al cotizar sus acciones en la bolsa de valores, pues hay muchas personas que se encuentran interesados en este tipo de acciones y quieren saber cuál es la condición de Amazon para poder comprar estas acciones. En este sentido, entonces, nuestra norma, ven la diferencia, la norma que vamos a utilizar está desarrollada para esas pequeñas y medianas entidades a las que nosotros tenemos acceso en nuestro entorno. Tal vez algunos de ustedes tengan la oportunidad de trabajar en la contabilidad de una empresa como Amazon, o tenga la oportunidad de realizar análisis a estados financieros, o requiera trabajar en una empresa financiera, en un banco importante donde se compran acciones de este tipo de empresas y requieran saber de otra norma. Pero por el momento, para los efectos de este curso, nosotros vamos a utilizar las NIF para pymes. Entonces sabemos que una pyme es una empresa que no tiene obligación pública de rendir cuentas y que además publica sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.
Otra de las características de las empresas que tienen obligación de rendir cuentas es que una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Esas empresas que acabo de mencionar tampoco se rigen para la elaboración de sus estados financieros por la NIF para pymes. En el párrafo 1.5 dice que si una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, utiliza esta NIF, sus estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIF para pymes, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o requiera que esta NIF se utiliza para entidades con obligación pública de rendir cuentas. ¿Y esto por qué lo dice? Bueno, porque dentro de las notas a los estados financieros, que ya lo veremos más adelante, una de las notas explica o debe explicar en función de qué normas se elaboraron los estados financieros. Y entonces, si el país, porque hay países que han adaptado o han adoptado estas normas para su contabilidad, si en ese país se permite utilizar la NIF para pymes en empresas que tengan obligación pública de rendir cuentas, es decir, que trabajen como fiduciarias o que vendan sus instrumentos de deuda en el mercado de valores, pues no pueden colocar que sus estados financieros están siendo elaborados en función a la NIF para pymes. Esa es la particularidad o los elementos más importantes de esta primera sección de la NIF para pymes. Entonces tenemos que una pequeña y mediana entidad es una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas y que publica sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Y entonces excluimos de esta definición o del uso de las NIF para pymes a las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, y entonces ya tenemos una separación bien distinguida. Las que tienen obligación pública de rendir cuentas son las que trabajan como fiduciarias, es decir, que tienen la obligación de retener o mantener dinero de un amplio número de usuarios, o las empresas que cotizan o negocian sus instrumentos de deuda en un mercado público. Esas son las empresas que tienen obligación pública de rendir cuenta. Ok. Seguimos con esta NIF para pymes y en este momento les voy a mostrar algunos aspectos relevantes considerados como conceptos y principios generales para la elaboración de estados financieros. Fíjense que en el capítulo anterior, en el tema anterior, yo les hablé acerca de la obligatoriedad de tener los 5 estados financieros, les dije cuáles eran las BENIF, les dije cuáles eran los usuarios de los estados financieros y las posibles decisiones que se podían tomar en función de los estados financieros. Y esos son conceptos que ustedes deben manejar como administradores y que deben tener siempre presentes. El día de hoy les estoy hablando de lo que es una pyme desde el punto de vista de la NIF, y les estoy diciendo que es una empresa que no cotiza en la bolsa de valores y por tanto no tiene obligación pública de rendir cuentas. Otro elemento fundamental y que está establecido en la norma es el objetivo de los estados financieros. Y fíjense que el objetivo de los estados financieros, como les decía en el tema anterior, de acuerdo a la norma, es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informe a medida de sus necesidades específicas.
y también muestran los resultados de la administración llevado a cabo por la gerencia, pues dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados a la misma. A través de un estado financiero, una persona puede decir qué tan eficiente ha sido el administrador de la empresa. Porque si uno compara, y ahorita vamos a ver que una de las características cualitativas de la información que suministran los estados financieros debe ser la comparabilidad, es decir, yo puedo observar a través de un estado financiero el comportamiento de una empresa en un año o en otro. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de calzado y en esa empresa yo tengo unos ingresos que son generados por la venta del calzado, el costo de ventas, que es el costo de vender ese calzado, que incluye las compras de zapatos, que incluye los fletes. eh, eh, es una fábrica de calzado, que incluye las compras de cuero, que incluye las compras de insumos para fabricar, que incluye los fletes de pago del traslado de esa mercancía, que incluye la mano de obra que utilizo para fabricar los zapatos. Y adicionalmente tengo unos gastos que yo considero operativos o fijos, y son los gastos en los que se incurre todos los meses dentro de la empresa, como por ejemplo pago de servicios públicos, alquileres, pago de la nómina del personal administrativo, pago de la nómina del personal de ventas y todos esos gastos administrativos que nosotros a lo largo de la carrera hemos visto. Hay empresas o hay administradores que se dan el lujo de de gastar importantes sumas de dinero en elementos que no son relacionados con la empresa, y eso hace que en un momento determinado el margen de ganancia de esa empresa disminuya. Cuando se lleva la contabilidad de una manera legal y formal, cuando yo veo un estado financiero que ha sido elaborado de una manera correcta. ¿Ok? Eh, entonces se observa que existen gastos que el administrador no ha debido realizar. Allí yo puedo decir que ese administrador no ha tomado las decisiones correctas porque está realizando gastos que están perjudicando a la empresa al no poder hacer crecer su utilidad. Por otro lado, en el estado de situación financiera, también puedo observar el comportamiento de la empresa cuando compare un año con respecto al otro. Al ver que una empresa, por ejemplo, ha tenido utilidades durante varios periodos de tiempo y esas utilidades no han sido reinvertidas en otro tipo de activos que generen otros tipos de ingresos. Entonces, allí puedo decir que el administrador no ha sido eficiente en la gestión de los recursos que le han confiado. Esta sección número 2 de conceptos y principios generales nos habla también de las características cualitativas de la información de los estados financieros. Dentro de estas características podemos encontrar comprensibilidad, es decir, los estados financieros deben presentarse de forma que la información que suministran sea comprensible para los usuarios, que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, porque obviamente no podemos exigir que sean comprensibles para alguien que no tenga nada de conocimientos en el área económica, pero que se ajusten a, o sea, que cualquier persona con conocimientos en el área pueda interpretar esa información financiera. Relevancia en cuanto a que puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Generalmente nosotros los administradores tomamos un estado financiero y podemos decidir, por ejemplo, en sustituir un activo que ya no está siendo rentable. ¿Y cómo mido eso? Bueno, yo tomo la rentabilidad de la empresa o la utilidad de la empresa y lo divido entre el valor del total de los activos y puedo obtener la rentabilidad sobre los activos. Eso es un indicador financiero. En función de esta rentabilidad, yo puedo decir si ese activo está siendo rentable o por el contrario no está siendo rentable. En función de esto, o sea, allí puedo ver la relevancia de la información financiera, porque yo debo desarrollar o debo describir dentro del estado financiero
toda la información que sea necesaria para tomar este tipo de decisiones o que me permita tomar este tipo de decisiones. Y eso se ve o eso se puede ver cuando si yo dejo de incluir ingresos, por ejemplo, pues no estoy tomando información que sea relevante, porque estoy dejando de lado algunos ingresos que pueden servir para la toma de decisiones con relación a otro tipo de inversiones. O, por ejemplo, cuando estoy colocando o sobreestimando gastos y estoy disminuyendo la utilidad de la empresa, eso también hace que no pueda tomar decisiones en cuanto a una inversión importante. Por ejemplo, decir que la utilidad fue de $1,000 cuando en realidad fue de 10,000 me va a impedir que yo tome cartas en el asunto y que compre de repente una maquinaria que era importante para mejorar la condición de la empresa. Materialidad o importancia relativa. La información es material y por ello es relevante. Si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomen a partir de los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión de la presentación errónea. No es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, el rendimiento financiero de los flujos de efectivo de una entidad. A esto es a lo que me refiero, o sea, materialidad, siempre que se cometa un error por omisión o o un error material, es decir, se deje de registrar un ingreso, se registre un gasto adicional que no ha sido causado, pues no se está cumpliendo con las cualidades de la información financiera y eso no va a permitir que se tomen las decisiones correctas. Fiabilidad. La información presentada en los estados financieros debe ser fiable, es decir, libre de errores significativos y sesgos. Los sesgos suceden o se generan cuando una persona tiene un interés eh, eh, determinado en una decisión y entonces sesga la información o escribe la información o desarrolla la información en función de sus propios intereses. Y eso se ve mucho en algo que los contadores llaman contabilidad creativa, pero que lo vemos nosotros a diario en los empresarios con los cuales trabajamos. No, quite tal ingreso o no considere la información que nos trajo este gasto, aumente los gastos de esta manera para disminuir la rentabilidad. Otra cualidad, la esencia sobre la forma. Las transacciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a la esencia de la actividad que se generó y no en consideración a su forma legal. La prudencia. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de la prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. ¿Cuándo se hacen estimaciones dentro de los estados financieros? Existen cuentas como por ejemplo la provisión por cuentas incobrables. Una provisión por cuentas incobrables es como un fondo que se hace para disminuir las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son aquellas ventas que yo realicé a crédito y que al cierre del ejercicio económico yo no he podido cobrar, porque sencillamente la persona que me debe pues no me ha querido pagar. A todos nos ha pasado eso en alguna oportunidad. Cuando uno tiene un alto porcentaje de cuentas por cobrar, es decir, vende mucho a crédito, ¿verdad? Siempre al finalizar el ejercicio económico, se debe estimar o se estima que hay un porcentaje de esas cuentas por cobrar que no nos las van a pagar.
y eso se llama provisión para cuentas incobrables. Esa provisión para cuentas incobrables me disminuye el activo cuentas por cobrar. Cuando la norma me dice que debo ser prudente en la preparación de los estados financieros, es porque yo no puedo tomar una cantidad exorbitante de esa provisión para cuentas por cobrar, sino que yo debo tener unas políticas y estimar. Para eso hay distintas herramientas financieras para estimar cuál puede ser esa provisión o cuál puede ser ese porcentaje de clientes que no me van a pagar, y debo hacerlo en función de estas herramientas. Es decir, no porque yo esté en condiciones de incertidumbre voy a decir que todas las cuentas por cobrar no se van a registrar. De tal manera, fíjense lo que dice el párrafo, prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso. O sea, yo no puedo decir, ay, que tengo una propiedad, planta y equipo que equivale a $100,000 y simplemente tengo una máquina que cuesta 1,000. A eso se refiere. Y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. O sea, yo no puedo decir, para quedar bien y desarrollar un estado financiero que le parezca lindo a mis acreedores, que no tengo gastos o que mis pasivos son muy pequeños, sino que se debe ser prudente al elaborar el estado financiero. Integridad. Para ser fiable, la información debe ser completa dentro de los límites de importancia relativa y costo, y no omitir nada, pues esto puede hacer que la información sea falsa o equívoca y por tanto no sea fiable y sea deficiente en términos de relevancia. También tenemos la comparabilidad, que era de lo que les hablaba hace rato. La comparabilidad es la posibilidad de utilizar la información financiera de una empresa y compararla a lo largo del tiempo para ver cuál ha sido la tendencia. Por ejemplo, yo puedo tomar las ventas de una empresa del año 2020 y compararlas con las ventas del año 2019. En Venezuela sucede una situación muy particular con respecto a la comparabilidad de las ventas, porque las ventas pueden aumentar de un año a otro y sin embargo la empresa no está en mejores condiciones simplemente por el proceso inflacionario que vivimos. Para poder hacer en este caso que la información sea comparable, es necesario que entonces el contador realice algo que se llama ajuste por inflación. Y para realizar el ajuste por inflación, en Venezuela se considera la norma establecida en el boletín de aplicación número 2, en donde dice cómo es que vamos a tomar el índice para realizar el ajuste por inflación. Los estados financieros, la información que se presenta en los estados financieros también debe ser comparable entre empresas. Es decir, dentro de una misma industria, la industria del calzado, yo puedo comparar los estados financieros de empresas diferentes, como algunas marroquinerías. En este momento pues se me escapan los nombres de empresas, Kickers y Nike, que son empresas de la industria del calzado. Yo debería poder comparar la información financiera de las dos, porque si yo voy a comprar acciones de ese tipo de empresas, pues yo debo saber cuál es la que está en mejores condiciones. Entonces, el estado financiero y la información que se ofrece dentro de ese estado financiero debe darme a mí esa posibilidad. Oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Es decir, yo debo ser capaz como administrador o como contador de ofrecer la información financiera para el momento de la toma de decisiones. Que necesito saber si vale la pena seguir utilizando la propiedad, planta de equipo que hay, o necesito hacer una proyección
Para comprar una propiedad planta de equipo nueva, pues yo necesito la información financiera y debe estar al día en el momento oportuno para conseguir equilibrio entre relevancia y fiabilidad. La consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman decisiones económicas. Equilibrio entre costo-beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información de una amplia gama de usuarios externos. La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones. ¿Quiénes son los suministradores de capital? Quienes compran acciones de una empresa, los bancos, quienes invierten en una empresa, son suministradores de capital. Cuando se toman mejores decisiones, por ende los mercados de capitales generan mayores beneficios y eso influye en las economías de los países. Fíjense que no es solo tener una empresa, sino es ver cuál es todo el entramado que esa empresa puede generar dentro de la economía financiera de un país e incluso del mundo, porque los mercados accionarios en este momento tienen acceso a estos mercados desde cualquier parte del mundo. Pasamos entonces a definir algunos elementos importantes de los estados financieros, como por ejemplo la situación financiera. Y bueno, aquí les voy a hablar acerca de la situación financiera de una entidad como la relación entre los activos, los pasivos del patrimonio en una fecha dada, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Fíjense que los activos son todos los recursos con que cuenta la entidad. Son controlados por esa entidad. Resultado de sucesos del pasado. Es decir, yo compré un activo antes del cierre del ejercicio económico para poderlo incluir en ese ejercicio económico. De ese activo, siempre, siempre, siempre que yo tengo un activo, espero obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, fíjense la definición tan importante. Un activo es un recurso que yo puedo controlar, del que espero obtener un beneficio en el futuro y es resultado de sucesos pasados. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados también, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Es decir, cuando cuando se vence mi obligación, es decir, cuando yo debo cumplir con mi obligación, yo debo desprenderme de un activo para poder pagar ese pasivo. Y el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Para mí, un activo, los activos son los recursos controlados, es como está constituida una empresa. Si ustedes lo ven de una manera como práctica, los activos son todos los recursos con que cuenta la empresa para generar dinero. Esos activos pueden ser todos del dueño de la empresa, es decir, son todos patrimonio, o algunos de esos activos pueden estar financiados por terceras personas. Por esa razón, los activos son los recursos y el pasivo y el patrimonio son la manera como están financiados esos recursos. Pero los activos son la empresa en sí misma. Después vamos a hablar de cada uno de los tipos de activos. Activos, los beneficios económicos de un activo son su potencial para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de equivalentes de efectivo de la entidad. Muchos activos, como por ejemplo la propiedad, planta y equipo, son elementos tangibles, porque yo los puedo ver, porque yo los puedo tocar, porque yo puedo ponerlos a funcionar en el proceso productivo y los puedo ver, pues puedo tener contacto con ellos. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Algunos activos son intangibles.
como por ejemplo el nombre de la marca o todo aquello que haga que un grupo de usuarios quiera tener acceso a nuestros productos. Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, cuando tenemos una propiedad mantenida en arrendamiento, es un activo si la entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un local alquilado y dentro del local yo trabajo como un restaurante, durante ese periodo puedo decir que eh, ese activo alquilado ese local alquilado es una propiedad para la empresa. Tenemos como siguiente elemento los pasivos. Una característica esencial del pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de una norma legal. Es decir, un préstamo bancario es una obligación legal porque yo firmo un contrato en el cual yo me comprometo a devolverle al banco esa cantidad. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la entidad, cuando debido a un patrón de comportamiento o políticas de la entidad que son de dominio público, o a una declaración suficientemente específica, la entidad haya puesto manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades. Cuando como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa ante terceros que debe cumplir compromisos. La cancelación de una obligación presente implica el pago de efectivo, es decir, la transferencia de un activo, la prestación de un servicio o la sustitución de la obligación por otra, o la conversión de la obligación en patrimonio. Una obligación también puede cancelarse por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de derechos por parte del acreedor. Y el patrimonio, como les dije, es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera una sociedad por acciones. Las subclasificaciones pueden incluir fondos apartados, ganancias acumuladas o pérdidas reconocidas directamente en el patrimonio. Estos son los tres elementos del estado de situación financiera. Vamos a hablar ahora del rendimiento. El rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos en un periodo. El resultado integral se usa a menudo como medida de rendimiento o como base de otras medidas. Los ingresos son los incrementos de beneficios económicos producidos en forma de entradas o incremento del valor de los activos o bien como decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio. Y los gastos son decrementos de beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos. Los ingresos se subdividen, y esto es algo fundamental que ustedes deben copiarlo, deben tenerlo allí en su cuaderno. Los ingresos se subdividen en ingresos de actividades ordinarias que surgen en el curso de las actividades de una entidad y se pueden ver como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. Y las ganancias, que son partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando una empresa tiene un activo con un valor según libros, ustedes recuerdan que la propiedad planta y equipo se deprecia y generalmente cuando yo tengo un activo, pues yo lo registro en el libro con un valor. Pongan que es un vehículo y que ese vehículo costó $10,000. Eso es lo que está como valor según libros, porque se registró a valor histórico. Supongan ustedes que hoy vendo ese vehículo en $12,000. Es decir, allí obtuve una ganancia en venta de activo. Cuando yo hago el registro de esa transacción, yo aumento caja por $12,000 porque eso fue lo que ingresó, ¿verdad? O en eso fue lo que vendí el vehículo. Pero adicionalmente, voy a mostrarlo aquí. Yo aumento caja por 12,000, pero por el haber, yo registro
el activo, vehículo, por 10.000, que era el valor según libros, y ingreso, ganancias. Por 2.000. Así esta transacción, caja, va a efectivo, el vehículo se disminuye porque los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, se disminuye en 10.000 y las ganancias en ventas de activos van al estado de resultados como un ingreso. Fíjense que esta es la transacción que se debe realizar. Por su parte, los gastos que surgen de la actividad ordinaria, por ejemplo, el costo de venta, los salarios, la depreciación, toman la forma de salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo, equivalentes de efectivo, inventarios o propiedad de planta y equipo. Y las pérdidas es, en el caso anterior, si yo vendo el vehículo en $8.000, tuve una pérdida de $2.000, entonces pasaría a ser un gasto dentro de la empresa. Y les voy a mostrar también cómo quedaría el asiento. El asiento sería caja. $8.000 porque lo vendí por un precio inferior. Pérdida en venta de activo. Sería por $2.000. Y el vehículo se registra por el haber porque era un activo y se va a registrar por el haber por $10.000. Por $10.000. Así, esta caja iría al estado de situación financiera, vehículo iría a $10.000 por el haber para disminuir y eliminar la cuenta vehículo, y pérdida en venta de activo es una cuenta de gasto que va en el estado de resultados como pérdida. Bueno, estos conceptos que están en la sección 2 de la NIF para pymes, pues son utilizados, es necesario que ustedes los manejen. No vamos a avanzar más al respecto. Lo que me interesa de esta sección 2 es que ustedes sepan cuáles son las características cualitativas de la información financiera y cuáles son los elementos que componen tanto la situación financiera como el rendimiento, y que esos conceptos le queden claros. En cuanto al reconocimiento de activos y pasivos, la medición y la medición en reconocimiento inicial, pues son conceptos que están más asociados con la parte contable, de tal manera que para nuestro propósito en la asignatura no los vamos a ver. Entonces, fíjense que ya sabemos cuál es la normativa que rige los estados financieros, sabemos cuáles son los usuarios, cuáles son las decisiones que se toman, decisiones de inversión, de financiamiento y de mantenimiento de activos. Sabemos cuáles son nuestras posiciones como administradores dentro de los distintos organismos gubernamentales o en distintos tipos de empresas y cómo podemos utilizar la información financiera. Sabemos cuáles son las BENIF para grandes empresas, para pymes,
Vimos los boletines de aplicación de la información financiera y el día de hoy tuvimos dos aspectos importantes que fueron tratados. El primero, el concepto de lo que es una pyme y por qué utilizamos esta norma para la elaboración de nuestros estados financieros y los aspectos cualitativos o las características cualitativas de la información financiera. Eso es muy importante que ustedes sepan por qué la información financiera debe ser comprensible, relevante, importante, comparable, cuál es la importancia de esas características cualitativas, porque los estados financieros deben cumplirlas para poder que sean utilizados para la toma de decisiones. Y adicionalmente, pues estudiamos lo que eran los conceptos básicos de activos, pasivos, patrimonio dentro del estado de situación financiera y los diferentes tipos de ingresos y gastos dentro del estado de resultados. Bueno, al día de hoy, esta sería una de las clases, una clase adicional del tema 1, que es importante que ustedes tengan claro para avanzar en el reconocimiento y la interpretación de los estados financieros. Es importante que ustedes estén claros que deben saber preparar los estados financieros y deben saber elaborarlos a la par de interpretarlos, porque una de las funciones que tenemos los administradores de empresas dentro de una empresa, valga la redundancia, es eh, proyectar estados financieros en función de políticas establecidas. Es decir, como empresa, yo puedo decir que quiero incrementar las ventas en un 10%, quiero disminuir los gastos en un 5%, los gastos operativos, quiero comprar una máquina para el año que viene, quiero hacer una serie de proyecciones y de planificación, y esas políticas que establece la empresa me van a permitir a mí proyectar estados financieros a futuro y luego, cuando el tiempo transcurra, hacer comparaciones para ver si se cumplieron o no se cumplieron las proyecciones que yo realicé. Por esta razón es fundamental que ustedes entiendan de dónde sale la información financiera, hacia dónde se dirige, cómo se prepara, cómo se elabora, cuáles son las características que debe cumplir para que ustedes sean capaces de proyectar estados financieros y puedan tomar unas decisiones más acertadas. Bueno, los dejo por el día de hoy. Espero que este material les sea útil para su preparación. Estamos en contacto.